Hola, muy buenas noches. El versículo que tengo para hoy día es 1 Juan 1:7 y dice así: pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Y si Dios Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Cuando lo leía, era inevitable recordar cuando habla de los pámpanos. Entonces aquí dice, si vivimos en la luz, ¿qué significa vivir en la luz? Porque esto es como algo extraño, ¿cierto? Entonces, bueno, vivir en la luz es vivir expuesto a Jesús, al Señor, a Dios mismo. ¿Y qué significa vivir expuesto? Es que Él nos alumbre y nosotros podemos vernos a nosotros mismos como somos. Ahora, si estamos viviendo en la luz, empieza a desaparecer la oscuridad de nosotros. ¿Y qué significa esto? Cuando en la parábola que dice Jesús y el Señor y los pámpanos, dice, si nosotros eres la vid y nosotros los pámpanos, o sea, las ramitas, ¿ya? Entonces, el que, el que está cerquita del Señor, se empieza a dar fruto, ¿ya? Y a los que no dan fruto, a esos los corta y los echa fuera. Pero a los que viven cerquita, empiezan a dar fruto. Y el que empieza a dar fruto, ¿cierto? Es el que va a ir creciendo más, ¿cierto? Y entonces aquí dice, si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, ¿cierto? Entonces, obviamente que si vivimos en la luz, que Dios, el Señor, es la luz, Él es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, si vivimos en la luz, cerquita del Señor Jesús, cerquita, para que sea revelado la oscuridad en nosotros y nosotros podamos ir modificando nuestras conductas. Ahora, el Señor va modificando nuestras conductas, perdón, no es que nosotros podamos, porque nosotros debemos haber tratado 1.000.000 de veces de modificar nuestras conductas, pero la verdad es que no hemos podido. Pero cuando el Señor empieza a obrar en nosotros, ahí es cuando nosotros podemos cambiar nuestras conductas, ¿ya? Entonces, pero ¿qué hay que hacer? Hay que estar pegadito al Señor, hay que estar viviendo expuestos a la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos a la luz, al tiro, cuando vemos una manchita de oscuridad y la vamos a notar de inmediato, y el Señor va a poder moldear nuestro carácter, nuestra personalidad a la pinta de Él, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿ya? Entonces, cuando nos empieza el Señor a moldear, vamos a estar pegaditos a Él y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo. Y esto es lo maravilloso, o sea, cuando estamos cerquita de Él nos va a perdonar. O sea, es que, a ver, hay que entender que antes de que nosotros digamos, perdóname Señor, el Señor te está perdonando. Él es tremendo en misericordia. Entonces, de esta forma es maravilloso. Ahora, hay un detalle, ¿ya? Sí nos tenemos que arrepentir y sí tenemos que reconocer que el pago de nuestra rebeldía en contra del Señor lo pagó otro. El pago tuvo que hacerse. O sea, no es que Dios nos perdone porque sí. No. Dios nos perdona porque su Hijo sufrió y murió en la cruz. Entonces, cuando su Hijo muere en la cruz inicialmente, después resucita obviamente, ¿ya? Pero cuando Él muere, porque es el Señor, Dios mismo, derrama su ira sobre su Hijo. O sea, es tremenda la cosa, es tremendo, ¿ya? Y en esta situación, cuando derrama su ira sobre su Hijo, y Jesús en la cruz dice, consumado es. O sea, todo ya fue pagado, fue consumado, ¿ya? ¿Y a quién le está refiriendo esto?
a nosotros, a los que íbamos a creer. Entonces Él consuma el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para que los que vivieron antes, los que vivieron durante la época de Jesús y los que vivimos y vivirán después, ya tienen el sacrificio perfecto. Dios encuentra ese sacrificio perfecto y dice que es acepto el sacrificio. ¿De quién? De Jesús, no tuyo y mío. Entonces, cuando el Señor, creemos en el Señor y aceptamos que Él es el que realizó el pago de nuestros pecados, de nuestras culpas, entonces podemos obrar. Entonces podemos entrar en acción. Entonces es cuando hemos creído en el Señor y hemos reconocido que Él y solo Él tiene perdón de pecados, tiene vida, tiene de todo. Así que, amigos, les invito a pensar en esto, ¿ya? Si no reconocemos que Jesús pagó la cuenta, si solo creemos, pero no reconocemos que Jesús pagó la cuenta, perdónenme, es como llegar ante el juez y decirle, ¿sabe qué? Yo reconozco que hice mal. Y nada más. Es eso. Entonces, ¿qué te va a decir el juez? Ah, tú hiciste mal. Ya, ok, perfecto. Entonces tienes que pagar. ¿Te fijas? O sea, si no reconocemos que Jesús pagó la cuenta, no podemos. Entonces, en ese momento, cuando Jesús paga la cuenta, nosotros reconocemos que Jesús pagó la cuenta. La cuenta mía, la cuenta tuya, la cuenta de... Pero tenemos que decirle al Señor, Señor, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que me perdones. Y reconozco que en tu nombre hay salvación. Reconozco que por ti tengo acceso de nuevo al Padre. Tengo acceso a todos los beneficios que nos anuncia la Biblia. ¿Ya? Jesús era una de las personas que más hablaba del infierno. Así es. Del paraíso y del infierno. Pero hablaba de ambas cosas como cosas naturales. Entonces, yo no puedo no decirte, oye, no, si tú tienes que creer eso, no. Tienes que reconocer que Jesús hizo la pega, que tú y yo no podíamos. Tienes que arrepentirte, reconocer que Jesús hizo la pega, y ahí el Señor te va a recibir como hijo. Ahí ya no te va a mirar como enemigo, porque cuando éramos enemigos de Dios, Dios hizo algo bueno por nosotros. Cuando no lo merecíamos, Dios hizo algo bueno por nosotros. Cuando nosotros lo tratábamos mal, Él hizo algo bueno por nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer algo bueno por los demás. ¿Ya? Es muy, muy interesante esta cita. Si vivimos en la luz, como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo. ¿Ya? O sea, el perdón está en la sangre del Hijo, no está en cualquier lado. ¿Ya? Tuvo precio. Entonces, ahora nos presentamos ante el Señor, tenemos un montón de pecados, pero Jesús los toma y dice, estos yo los cargué. Entonces, cuando Jesús dice que cargó mi pecado, yo puedo decir, soy libre. Soy totalmente libre. Amigos, les dejo este pensamiento para hoy día. El Señor les bendiga y si tienen que hacer esta oración, háganla. Si quieren ubicarme, llámeme, contáctame. ¿Ya? Yo voy a estar atento y dispuesto a cooperar y ayudar. El Señor les bendiga, amigos. Hasta mañana, si Dios quiere. Bye, bye.